Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos completamente en vivo nuevamente para estar hablando de un tema de interés meteorológico que por supuesto resulta el inicio de la temporada ciclónica. En este video te propongo analizar, como bien lo prometimos en la jornada de ayer, el comportamiento actual de la temperatura superficial del mar, también de los vientos en el aire superior, lo conocemos como el shear, la inestabilidad, cómo se encuentra el Atlántico actualmente y por supuesto porque estas son unas de los parámetros que se analizan o que son indispensables para el desarrollo ciclónico tropical. Muchas personas me lo han pedido a través de nuestras plataformas, de cómo se comporta la temperatura, que ha estado ascendiendo la temperatura superficial del mar en la zona del Atlántico, que pudiera estar pasando durante las próximas jornadas a medida que se aproxima la temporada ciclónica y por supuesto que estaremos viendo todos estos detalles. Los exhorto a mantener por supuesto la sintonía, compartir la información para que otras personas puedan estar completamente en vivo, hacer sus preguntas en el chat. Pido disculpas porque en la jornada de ayer me hicieron una pregunta, pero no salió en el momento que estaba haciendo la transmisión. Por eso que todo aquel que quiera hacer alguna pregunta la vaya poniendo ya en el chat y al final, por supuesto, que estaremos compartiendo algunas de las respuestas de todas sus interrogantes. Así que de hecho este preámbulo nuevamente le doy la bienvenida. Suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho. Recuerde que aquí siempre hablamos de temas meteorológicos, los mantenemos actualizados. Y por supuesto, una vez más, que compartan la información para que otros puedan conectarse. Dicho esto, vamos a entrar ya en materia. Y quiero comenzar compartiendo esta imagen que nos muestra cómo se desarrolla un ciclón tropical, o sea, el ciclo de vida prácticamente completo de un ciclón tropical. En este caso, el esquema saliendo desde África hasta allá, pasando a ser un post-tropical, o sea, perdiendo sus características tropicales y convirtiéndose en un ciclón extratropical. Esto es un esquema bien importante y que quería comenzar con ustedes para mencionarles de alguna medida cuáles son las condiciones para el desarrollo ciclónico tropical. Pues puede estar alguna, puede estar al menos una, pero no es suficiente, tienen que ser varias. Entonces, en primer lugar, tiene que existir una perturbación, en este caso sería esta onda tropical que sale desde el territorio de África. Esa perturbación debe persistir con esa actividad de chubascos, lluvias, tormentas eléctricas desorganizadas por al menos un periodo de 48 horas. Una vez que este sistema perdura durante ese tiempo y las condiciones se tornan más favorables, una de las condiciones, la temperatura superficial del mar, debe ser de al menos 26,5 grados Celsius hasta al menos 50 metros de profundidad, que permite combustible suficiente para que el sistema se desarrolle. También los vientos en el aire superior, que también es un factor importantísimo en el desarrollo de los ciclones tropicales, debe ser inferior a o ser débiles. Esto que permite un acoplamiento de esa actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Porque ¿qué pasa? Si tenemos esos vientos en el aire superior muy fuertes, prácticamente lo que provoca es que el sistema se desajuste, prácticamente podemos decir como que se despeinan esos nublados, que lo podemos ver en la salida. Tenemos el centro en una posición y ese paquete nuboso, esas áreas de lluvia más fuertes, están desacopladas de ese centro, alejadas de ese centro de circulación, y es por eso que no logra consolidar su estructura. Es por eso que siempre decimos que los vientos en el aire superior deben ser débiles. Otro de los factores que es indispensable para el desarrollo ciclónico es la humedad relativa. Una humedad relativa que debe ser alta en el entorno alrededor de este sistema meteorológico, que permita que se acoplen un mayor desarrollo de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Y es por eso que a veces vemos que la presencia de un aire seco, el polvo de Sahara, limita el desarrollo ciclónico tropical. Incluso tenemos un huracán, podemos decir, que está transitando por el Atlántico, comienza a ser afectado por ese aire seco, comienza, por supuesto, a destruir su actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, y comienza un proceso de debilitamiento. Eso es algo de lo que siempre estamos pendientes. No es solamente una condición para que se forme un ciclón tropical, es un conjunto que hace que el sistema logre tener una estructura y poderlo ver en todo ese ciclo de una perturbación, una depresión, una tormenta, un huracán. Entonces, cuando se dan todo este conjunto de condiciones, es que logramos tener, por supuesto, un sistema bien estructurado. Ahora, vamos a ver cómo están las condiciones actuales y quiero compartir esta imagen que nos muestra toda la zona de lo que es el Atlántico y está mostrando valores interesantes para esta época del año. Ya lo veremos más adelante cuando comparemos con la climatología, lo que suele ocurrir en esta zona del Atlántico. Aquí estamos viendo que en gran parte de lo que es desde África hasta lo que es las Antillas Menores, incluso el Caribe, ya comienzan a existir temperaturas entre los 27 y 28 grados Celsius, mientras que en la zona algo más al norte ya hay temperaturas entre los 25 y 26. La zona del Golfo también
con temperaturas 26 y 27 grados Celsius. Esta gráfica nos muestra simplemente el comportamiento de la temperatura, pero tenemos que ver la anomalía que nos muestra cuán cálida o cuán fría respecto a la norma está esa temperatura superficial del mar. Y es lo que les muestro en la siguiente gráfica. Aquí pueden observar cómo en gran parte de lo que es la cuenca del Atlántico, observen todos estos colores rojos, me están mostrando anomalías de la temperatura superficial del mar por encima del promedio histórico. Aquí pueden observar que en esta zona del Golfo tenemos anomalías de agua un poco más fría que lo habitual, igual que en esta zona al norte. Pero en la gran zona de formación de los ciclones tropicales, la zona principal de formación, estamos observando temperaturas más cálidas que el promedio, y el Caribe también comienza a calentarse. Incluso estas zonas en color blanco es un comportamiento similar al promedio histórico. Eso es lo que estamos viendo actualmente en la zona del Atlántico. Pero quiero mostrarles ahora, hacer un acercamiento a cada una de las regiones y ver lo que está pasando en sentido general con los otros factores, tanto la temperatura como los vientos constantes, como la inestabilidad. ¿Cómo están esas condiciones actualmente, ya que estamos próximos a iniciar la temporada ciclónica? Aquí hacemos un acercamiento al área principal de formación y vemos temperaturas que están entre los 27 y 28 grados Celsius en esta zona del Atlántico. Y aquí precisamente este gráfico nos muestra el comportamiento promedio que suele tener la temperatura superficial del mar en esta zona. Y aquí hay algo bien interesante. Cuando analizamos el comportamiento que está teniendo en abril y en el mes de mayo, es prácticamente el comportamiento que tendría esta temperatura en los meses de agosto y septiembre. Quiere decir que estamos teniendo temperaturas más cálidas de lo habitual para la época del año que nos encontramos en esta zona de formación del Atlántico. Así que es algo bien interesante. Observen cómo continúa ascendiendo esa temperatura y prácticamente, reitero, es la temperatura que suele ocurrir o que suele tener en los meses de julio, agosto, incluso de septiembre. Vamos a ver un acercamiento a la zona de lo que es el Caribe, también lo que es la zona del Golfo de México. Estamos viendo que hay porciones que están entre los 27, 28 y en la zona del Golfo también 27, 28. Comenzamos con lo que es el Golfo de México y si observamos que está teniendo un comportamiento similar a lo que suele ocurrir, podemos observar que esa línea en color azul, que es lo que está ocurriendo en esta temporada ciclónica o en este año 2023, está teniendo un comportamiento al ciclo que habitualmente tiene la temperatura superficial del mar en la zona del Golfo de México. Vamos a ver en cuanto a la zona del Caribe, y aquí podemos observar lo que está pasando en este mes, en finales de abril y lo que va de mayo, como también está teniendo un comportamiento por encima del promedio histórico, que estaríamos hablando de lo que suele ocurrir prácticamente en el mes de finales de mayo, incluso principios de junio. Es como se está comportando en la zona del Caribe. Así que también muy interesante toda esta situación. Vamos a ver ahora otro de los factores importantes, que es la inestabilidad vertical. En el año pasado teníamos un evento La Niña, la temperatura también estuvo cálida, teníamos presencia de aire seco que estuvo limitando el desarrollo ciclónico, pero también otro de los factores que estuvo limitando el desarrollo ciclónico fue la inestabilidad. No teníamos un disturbio, una perturbación que fuera lo suficientemente inestable, que perdurara en el tiempo, que permitiera el desarrollo ciclónico tropical. Y cuando analizamos, recordemos que vimos que estaba por encima del promedio histórico la temperatura superficial del mar en la zona principal de desarrollo del Atlántico, estamos observando que la inestabilidad vuelve a estar por debajo de lo que es el promedio para esta época del año. La inestabilidad en toda esa área, pueden observar que ha estado durante todo este periodo por debajo del promedio histórico, y también fue otro de los factores que tuvimos en la temporada pasada. Así que esto es un factor que está contrarrestando, podemos decir de una manera, o viendo temperaturas muy elevadas, pero la inestabilidad está por debajo del promedio histórico. Vamos a ver lo que está pasando en el Golfo de México. Estuvo por encima y ya nuevamente comienza a ascender, pero está teniendo un comportamiento similar a lo que suele ocurrir según este gráfico. Estamos ya en mayo y estamos muy similar a lo que suele ocurrir en el mes de mayo. En cuanto a la zona del Caribe, también observamos que la inestabilidad en toda esta zona del Caribe actualmente está por debajo de ese promedio histórico o lo que suele ocurrir a medida que se aproxima la temporada ciclónica. Quiere decir que la inestabilidad sí está por debajo, sobre todo en la cuenca principal de desarrollo, que es el Atlántico, y también en la zona del Caribe.
Vamos a ver los vientos en el aire superior, que como decía es otro de los factores importantes para el desarrollo ciclónico. Aquí pueden observar cómo está teniendo un comportamiento similar en la zona principal de desarrollo del Atlántico. Este es el shear, cómo está comportando similar a lo que suele ocurrir. Vamos a ver lo que está pasando en la zona del Golfo de México. Ha comenzado a disminuir a inicio del mes de mayo. Y aquí pueden observar cómo el ciclo que comienza a disminuir en mayo incluso se mantenga bien bajo en los meses de junio y julio. Vamos a ver incluso hasta en el pico de la temporada ciclónica. En cuanto a la zona del Caribe, actualmente se mantiene superior en el mes de mayo, pero la tendencia debe ser a una disminución a medida que nos aproximemos a la temporada ciclónica. Así que estos son valores bien interesantes que quería compartir con todos ustedes. Tanto la temperatura, pudimos observar que se mantiene más elevada en la zona del Atlántico, también en posiciones del Golfo de México, del Mar Caribe. En cuanto a la inestabilidad potencial, se mantiene más elevada en el Golfo, tanto en el Caribe como en la zona del Atlántico, se mantienen por debajo de lo que suele ocurrir en este periodo, y los vientos constantes están teniendo un comportamiento similar. Pudiéramos decir que en la zona de lo que es el Caribe se encuentra superior a ese promedio histórico. En el transcurso de la jornada de hoy es muy probable que en horas de la tarde estemos haciendo una nueva transmisión y estaremos hablando de dos pronósticos que han estado saliendo en las últimas horas. El pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico de México. Queremos compartir, ver algunas precisiones de lo que han estado informando, tanto para el desarrollo ciclónico en la cuenca del Pacífico, que recordemos que inicia la temporada ciclónica el próximo 15 de mayo, y también un pronóstico que ha salido acerca del modelo europeo, que está dando una actualización del comportamiento de la temporada ciclónica. Eso lo estaríamos hablando en horas de la tarde. Hay algunos cambios en cuanto a ese modelo de pronóstico europeo. Está sugiriendo de adelanto un incremento en la formación de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico. ¿Qué pudiera estar pasando? ¿Por qué el modelo está sugiriendo esos cambios? ¿A qué pudiera estar o respondiendo esta situación? Eso lo estaremos hablando en el transcurso de la jornada de hoy en una nueva transmisión que estaremos haciendo en horas de la tarde.